Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde destapamos los secretos mejor guardados de las celebridades que más nos apasionan. Hoy pónganse cómodos, abróchense los cinturones y prepárense para una revelación que los dejará al borde del asiento, con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora. Porque vamos a hablar de él, del hombre que provoca suspiros a diestra y siniestra, de uno de los galanes turcos más codiciados del momento, el inigualable, el irresistible, el único Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que nos roba el aliento con cada aparición en pantalla, ese que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta con su talento indiscutible, su carisma arrollador y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Pero como bien sabemos, detrás de esa imagen de superestrella, de ídolo de masas, hay una persona real, de carne y hueso, con sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias inseguridades y, como todos nosotros, algo que en sus propias palabras, quizás nunca pueda superar por completo. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de Can Yaman, vamos a descorrer el velo que oculta su lado más vulnerable, para descubrir ese secreto, esa carga emocional que, según él mismo ha confesado en raras y contadas ocasiones, lo acompañará para siempre como una sombra persistente en su camino. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o su botana favorita, sírvanse una bebida refrescante y acompáñenme en este viaje a lo más profundo del corazón de nuestro adorado Can. Prepárense para conocerlo como nunca antes. Pero antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, y como ya es tradición en nuestro canal, los invito cordialmente a suscribirse si aún no lo han hecho. Sí. No se queden atrás, no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestras investigaciones a fondo, de nuestros análisis detallados y de nuestras revelaciones impactantes. Activen la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que quieren saber sobre sus artistas favoritos, desde los romances más apasionados y los matrimonios más espectaculares, hasta los secretos más oscuros, los escándalos más sonados y las polémicas más encendidas. Así que manito arriba y a suscribirse. No se arrepentirán. Ahora sí, mis queridos amigos, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en la vida de Can Yaman, vamos a explorar sus luces y sus sombras, sus éxitos y sus fracasos, sus alegrías y sus tristezas. Como todos sabemos, su carrera ha sido meteórica, un ascenso vertiginoso hacia la cima del estrellato. Desde sus humildes inicios en la televisión turca con papeles pequeños pero prometedores, hasta su consagración internacional con series como Erkencikus, Pájaro Soñador, que lo catapultó a la fama mundial, Can ha demostrado ser un actor versátil, carismático y enormemente talentoso. Pero como bien sabemos, el camino hacia el éxito no siempre es fácil, no está pavimentado con rosas y sonrisas. Can lo sabe muy bien, lo ha experimentado en carne propia. A lo largo de su trayectoria ha tenido que enfrentarse a críticas mordaces, a rumores malintencionados, a especulaciones infundadas y sobre todo, a la constante presión de los medios de comunicación y del público que lo observan y lo juzgan con lupa. Y es precisamente en este contexto de escrutinio constante, de exposición mediática permanente, donde se esconde el secreto que, según él mismo, nunca podrá superar por completo. Una sombra que lo persigue, un fantasma del pasado que se resiste a desaparecer. Se trata de algo que vivió al comienzo de su carrera, una experiencia que lo marcó profundamente, que lo transformó para siempre y que a pesar del tiempo transcurrido, sigue persiguiéndolo como un eco lejano pero persistente. Estoy hablando, mis queridos amigos, de la controversia que generó un comentario desafortunado, una declaración poco afortunada que hizo durante una entrevista. Unas palabras que sin quererlo, desataron una tormenta mediática y pusieron en jaque su reputación. Sí, sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿de qué estás hablando? ¿Qué comentario fue ese? ¿Cuándo lo hizo? Pues bien, retrocedamos un poco en el tiempo, hace algunos años, en medio de la promoción de una de sus primeras series, cuando aún estaba consolidando su carrera y buscando su lugar en el competitivo mundo del espectáculo turco, Can Yaman hizo un comentario que fue considerado sexista, machista y ofensivo por muchas personas. En esa ocasión, se refirió a sus compañeras de reparto de una manera que fue interpretada como una falta de respeto, como una minimización de su trabajo y de su talento. Unas palabras que desafortunadamente lo definieron ante la opinión pública durante mucho tiempo. La reacción del público y de los medios de comunicación fue inmediata y contundente. Can fue duramente criticado, vilipendiado y acusado de machista, de misógino. Hoy de promover estereotipos negativos sobre las mujeres. La polémica fue tan grande, tan intensa y tan generalizada que incluso llegó a afectar su carrera profesional.
Durante un tiempo muchas puertas se le cerraron, los productores lo evitaron, los directores lo descartaron y tuvo que luchar contra una imagen pública muy deteriorada, manchada por la sombra de ese comentario desafortunado. Aunque Can Yaman se disculpó públicamente en varias ocasiones, intentando explicar sus palabras, matizar su significado y expresar su arrepentimiento, el daño ya estaba hecho. La mancha de ese comentario desafortunado quedó grabada en su reputación, como una cicatriz imborrable, y según él mismo ha reconocido en contadas entrevistas, es algo que nunca podrá superar por completo, que lo acompañará siempre como un recordatorio constante de su error. Y aquí es donde radica la clave de este secreto, la esencia de esta revelación. No se trata simplemente de un error del pasado, de un tropiezo momentáneo, sino de una lección aprendida a la fuerza, de una experiencia dolorosa que lo transformó y lo obligó a crecer como persona. Can Yaman ha confesado que ese episodio lo obligó a reflexionar profundamente sobre su comportamiento, sobre sus actitudes y sobre su manera de relacionarse con los demás. Lo hizo replantearse su visión del mundo, cuestionar sus propios prejuicios y ser mucho más consciente de la importancia del respeto y la igualdad de género. En entrevistas posteriores, en apariciones públicas y en declaraciones a los medios, Can ha demostrado ser una persona mucho más madura, más sensible y más comprometida con las causas sociales. Ha hablado abiertamente sobre su compromiso con la lucha contra la discriminación, con la promoción de la igualdad de oportunidades para todos y con el empoderamiento de las mujeres. Incluso ha participado activamente en campañas de concienciación sobre estos temas, utilizando su plataforma y su influencia para promover un mensaje de respeto, de inclusión y de tolerancia. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos por enmendar su error, por demostrar su arrepentimiento y por contribuir a un mundo más justo e igualitario, Can sabe que siempre habrá quienes lo recuerden por ese comentario desafortunado, por esa declaración desafortunada. Sabe que siempre habrá quienes duden de su sinceridad, quienes cuestionen sus motivaciones y quienes lo juzguen implacablemente por su pasado. Y es precisamente esa conciencia constante de su error, esa sensación de que siempre estará marcado por ese episodio, lo que, según él, nunca podrá superar por completo. Porque en el fondo, detrás de esa imagen de hombre fuerte, de galán irresistible y de estrella internacional, Can Yaman es una persona muy sensible, muy vulnerable y muy perfeccionista. Le duele profundamente haber decepcionado a sus fans, haber dañado su imagen pública y haber provocado controversia con sus palabras. Le preocupa que su error del pasado pueda seguir afectando su carrera, su vida personal y su reputación. Y aunque ha aprendido a vivir con ello, aunque ha logrado seguir adelante, construir una exitosa carrera y convertirse en un ídolo de masas, el recuerdo de ese episodio siempre estará presente en su mente como un fantasma del pasado que se resiste a desaparecer. Será un constante recordatorio de la importancia de ser cuidadoso con las palabras, de pensar antes de hablar y de actuar siempre con respeto, con empatía y con consideración hacia los demás. Pero más allá de la polémica, más allá del arrepentimiento y más allá del error, la historia de Can Yaman también es una historia de superación personal, de aprendizaje constante y de transformación profunda. Es la historia de un hombre que cometió un error, que tropezó en el camino, pero que tuvo la valentía de reconocerlo, de disculparse sinceramente y de cambiar su forma de ser. Es la historia de un hombre que ha sabido convertir una experiencia negativa en una oportunidad para crecer, para madurar y para convertirse en una mejor persona, tanto a nivel profesional como personal. Y es precisamente esa capacidad de aprendizaje, esa voluntad de mejorar y esa actitud positiva ante la adversidad lo que lo hace aún más admirable, más respetado y más querido por sus fans. Porque al final del día, todos cometemos errores, todos tropezamos en el camino y todos tenemos momentos de debilidad. Lo importante es aprender de ellos, asumir la responsabilidad de nuestros actos y esforzarnos por no repetirlos. Y Can Yaman es un claro ejemplo de que es posible superar los errores del pasado, aprender de las experiencias negativas y construir un futuro mejor, más brillante y más prometedor. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que vean a Can Yaman en la pantalla, ya sea protagonizando una nueva serie, concediendo una entrevista o participando en un evento público, recuerden que detrás de esa sonrisa encantadora, de ese talento indiscutible y de ese carisma arrollador, hay una persona real, de carne y hueso, con sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propios secretos. Recuerden que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos merecemos una segunda oportunidad. Y recuerden también que las palabras tienen poder, que pueden construir o destruir, que pueden unir o separar, que pueden sanar o herir.
Por eso es fundamental ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos, porque nuestras palabras pueden tener un impacto duradero en la vida de los demás. En resumen, el secreto que Can Yaman nunca podrá superar por completo es el recuerdo de un error del pasado que lo marcó profundamente, que lo obligó a replantearse su visión del mundo y que lo acompañará siempre como un recordatorio constante de la importancia del respeto, de la igualdad y de la responsabilidad. Un error que, a pesar de sus esfuerzos por enmendarlo y por contribuir a un mundo mejor, siempre estará presente en su mente. Pero también hemos visto que Can Yaman ha demostrado ser capaz de aprender de sus errores, de superar sus obstáculos y de convertirse en una mejor persona. Y es precisamente esa capacidad de aprendizaje, esa voluntad de mejorar y esa actitud positiva ante la adversidad lo que lo hace aún más admirable, más respetado y más querido por sus fans. Espero que hayan disfrutado de este viaje a lo más profundo del corazón de Can Yaman. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan sentido inspirados por su historia de superación y que hayan reflexionado sobre la importancia del respeto, de la igualdad y de la responsabilidad. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la historia de Can Yaman? ¿Creen que ha logrado superar su error del pasado? ¿Conocían este secreto? ¿Qué mensaje le enviarían a Can Yaman? Me encantaría saber sus opiniones y leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares en sus redes sociales, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que quieren saber sobre sus artistas favoritos, desde los romances más apasionados hasta los secretos más oscuros. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, mis queridos amantes del salseo y el entretenimiento. Y recuerden, sean felices, sean respetuosos, sean empáticos y nunca dejen de soñar. Adiós.